Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad. Es una semana de estudio de estas enseñanzas que estamos aprendiendo durante este trimestre acerca del amor y la justicia de Dios. Sin duda ha sido una bendición de haber desarrollado un poco hasta aquí acerca del carácter de Dios que es el amor. Hace dos lecciones pasadas hablamos un poco del amor de Dios por la justicia. Mas esta semana pues nos enfocaremos en el libre albedrío y la providencia divina. Así que pedimos también su compañía, y si tiene cualquier otra pregunta puede hacer ahí en preguntas o alguna aclaración que quiera quizás hacer aporte. Estamos de hecho a disposición a responder. Ah, También rogamos a cada uno de ustedes que puedan ayudarnos a compartir por el enlace, sí, con sus amigos y familiares, para que estas enseñanzas puedan llegar a diferentes corazones. Muchas veces nosotros no sabemos en qué situación uno puede encontrarse. Así que rogamos a que nos ayude a compartir los enlaces o también hacer comentarios. Bien, quiero también presentar a los que me acompañan en esta ocasión. Tengo a mi lado izquierdo a nuestra hermana Micaela. Micaela, bienvenida. Muchas gracias, es un placer siempre poder estar aquí para estudiar juntos esta lección que muy interesante. Creo que va a responder varias preguntas que muchas personas se hacen. Ya he escuchado, me las han hecho, así que muy lindo estudio. Amén. Bien, a mi lado derecho tengo al hermano David. Hermano David, bienvenido. Muchas gracias, Ronald, por la invitación. Un saludo especial a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan cada semana en el repaso de la lección. Y creo que me uno al sentir de ustedes que va a ser una bendición, ¿no?, poder conocer en relación al tema que trata la lección número 8. Así es, sin duda alguna, cada vez vamos aprofundándonos un poco acerca del verdadero carácter de Dios. Muchas veces se ha juzgado de manera equivocada por falta de información, y muchas veces se ha echado la culpa, ¿no?, a Dios, ya que Él es el que controla el mundo. Sin embargo, a través de estas lecciones pues nos damos cuenta de que realmente tenemos un gobernante que es tan justo y que ama la justicia y quiere que sus criaturas sean también practicantes de la justicia. Ujú. Para entrarnos de hecho de lleno en el estudio, vamos a pedir la sabiduría divina. Micaela nos podría dirigir. Sí, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos en estos momentos estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, la sabiduría del cielo y el Espíritu Santo para poder comprender y poder explicar, Padre, de una forma clara las verdades que están escritas en tu palabra. Ayúdanos a entender este tema, ayuda a los que nos están escuchando también, si hay personas con dudas con respecto a estos temas, a tu carácter, que puedan ser aclaradas, Padre, y puedan ver realmente que eres un Dios de amor y que quieres el bien para todo ser humano. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Bien, tenemos de hecho el texto para memorizar que está en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, que es el último Ujú. versículo. Y es interesante, Jesús se dirige a sus discípulos y él dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mas luego Ujú. vamos a entrar un poquito a detalle, sí, un poco a detalle ese versículo, porque Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Y Mm. muchas veces nosotros cuando vemos la aflicción en nuestro medio o en nuestro propio círculo familiar ante la sociedad, Ujú. muchas vemos, reclamamos al Señor y decimos, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando me acontece eso? Ujú. ¿O dónde estaba Dios cuando me pasó esto? De hecho,
esta semana trataremos de responder a ese tipo de preguntas. Más sin embargo, el título de la lección es lo que me llama mucho la atención, porque el título dice libre albedrío, amor y providencia divina. Dos lecciones atrás se ha hablado acerca del amor, que es un trasunto del carácter de Dios, es la esencia de Dios, que es el amor. Mas, sin embargo, la pregunta que quiero hacerles aquí es, ¿qué es el libre albedrío? Porque al tener claro el libre albedrío, Ujú. vamos a poder responder, de hecho, algunas preguntas que nos hemos hecho muchas veces o hemos quedado con interrogantes. Así que comencemos por eso. ¿Qué es el libre albedrío? David o Ujú. Micaela. Kaela. Bueno, el libre albedrío sería la capacidad que todo ser humano tiene de elegir qué camino seguir, sin que nadie lo presione o lo obligue. Simplemente la capacidad de elegir, seguir a Dios o no, hacer la voluntad de Dios o no. El Señor nos ha dotado de esa capacidad porque el libre albedrío, como dice el título, va unido al amor. O sea, el Señor quiere que le amemos de una forma voluntaria, libre. Si Él nos obligase a amarlo, no sería amor, porque el amor es una elección voluntaria. Por eso es que cuando Dios nos crea y nos ama, eso tiene como consecuencia, digamos, de que tengamos que elegir amarlo y podamos elegirlo libremente, sin presión, ¿sí? Porque si no seríamos solo robots que Dios nos programa y hacemos todo lo que Él dice, pero ahí no se vería el amor. Interesante lo que mencionaste. O sea, la razón de que porque existe amor, pues también tiene que existir el libre albedrío. Ujú, exacto. Porque si es que no existe el libre albedrío, es una coerción, es una automatización. Y nosotros no Ujú, somos, de hecho, autómatas. ujú, Dios ha creado con el libre albedrío a todas sus criaturas. Y la exactamente. razón hoy en día de que existe el mal, ¿sí? Existe tanta violencia en este mundo, sencillamente son los resultados de la elección que cada criatura de Dios ha elegido. Bien Sí. definió acerca del libre albedrío cuando dijo que el libre albedrío es la capacidad de actuar que tiene el ser humano, sea ángel Mm, o el individuo, ¿no? ujú, ¿Basada en qué? En la reflexión y en la libertad que tiene para elegir. Así que exactamente. sin duda alguna, el libre albedrío va unida al amor. Es como decir, yo no puedo amar a alguien, ¿sí? Refiriéndome a una dama, es decir, que yo la amo, sin embargo, yo la voy a estar forzando para que ella me ame a mí. No, en el gobierno de Dios no existe eso. Ujú, Y más luego, no, y es más, de paso, podría aprovechar a esta citación que está en Patriarcas y Profetas, página 12, perdón. Quiero leer, dice, Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Dios ujú, no fuerza la conciencia, exacto. porque cuando hablamos del libre albedrío estamos hablando de la libertad que uno tiene de elegir, de libertad de conciencia. Y déjame decirte, cuando hablamos de libertad de conciencia, sin duda es el derecho inalienable que cada individuo tiene. Eso no lo puede, nadie te lo puede quitar. Ese es Ujú, único que Dios te dio como un regalo. Ahora, mira lo que dice, que Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Por eso es que cuando hablamos del libre albedrío mencionaba de que es una reflexión que uno tiene para mm, elegir de manera voluntaria. No haya placer en una obediencia forzada y ujú. otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Bien, dando a entender eso, no sé si hermano David quiere comentar también algo. Pues en esencia, cada uno de nosotros sabe que es una persona libre, pero a veces como que olvidamos eso, ¿no? Y en esta semana el Señor va a tratar de mostrarnos a través de su palabra que todos tenemos libre albedrío.
y en el plan de Dios es muy importante que eso esté claro en nuestro corazón para tomar buenas decisiones, ¿no? Ujú. Así es. Bien, el día domingo. ¿Puedo decir Ah, algo? sí, puede. Recordemos que la acusación que Satanás hizo al principio contra Dios era que su gobierno era arbitrario y que él era duro. Sin embargo, cuando estudiamos la cuestión del libre albedrío, nos damos cuenta que es todo lo contrario, porque si Dios fuera arbitrario, entonces no nos hubiese dado ese libre albedrío. Y lo podemos ver hoy en cualquier gobierno de nuestro mundo, que hay ciertos gobiernos donde no hay esa libertad, donde todos tienen que pensar o hacer como piensa el gobierno, y si hacen lo contrario, ahí está eh, para castigar o para hacerlos obedecer. El gobierno de Dios no es de esa forma. Por eso es que justamente el libre albedrío contrarresta esa acusación que Satanás hizo a Dios, que era arbitrario. Amén. Ahora, el día domingo nos habla de que nuestro Dios es soberano. Interesante. A veces siempre hay que hacernos pregunta, ¿qué significa soberano? Porque muchas veces dice, bueno, Dios es soberano, se podría decir que esa palabra se podría decir porque en la Biblia se va a encontrar, Dios es soberano o el supremo rey soberano. Eh, Soberano quiere decir que Él controla todo lo que sucede, ¿no? Muchas veces cuando la gente eh, piensa de esa manera, pues da una acusación a Dios cuando ocurra alguna muerte, un Ujú. accidente, y dice, bueno, Dios entonces sabe lo que sucede. En otras palabras, cuando tenemos esa comprensión, muchas veces caemos en lo que llamamos la predestinación. Bueno, Dios creo que Ujú. predeterminó a tal persona para morir o para perderse, ¿no? Así que hablemos un poco de ese asunto. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de la soberanía de Dios o del ser soberano? Porque, bueno, eso es lo que ese día va a abarcar, ¿no? Ujú. Bueno, Bueno, hay dos interpretaciones sobre lo que es la soberanía o la providencia del Señor. La providencia es el término utilizado para describir la acción de Dios en el mundo, y muchos piensan de que Dios ya tiene como el plan todo determinado, quién se va a salvar, quién no, quién va a hacer cada cosa. Como que Dios ya lo determinó y no hay forma de cambiarlo, ¿sí? Ese es el pensamiento que muchas personas tienen. Ahora, otras personas entienden la soberanía de Dios como que Dios permite, no que Él hace que sucedan las cosas malas, sino que como Él nos da el libre albedrío, nos da la libertad de elegir. Cuando elegimos y surgen consecuencias de esa elección, Dios permite que esa consecuencia siga su rumbo. Y yo quisiera leer un salmo, el Salmo 81:11, que creo que deja bien claro esa libertad que el Señor nos da. Dice, pero mi pueblo, Salmo 81 del 11 al 14, pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Entonces, el Señor nos da la libertad de elegir. Y aquí en este versículo en particular, el pueblo de Israel eligió un camino que se alejaba de la voluntad de Dios. Y el Señor se duele por eso, como lo expresa en este versículo. Oh, si me hubiera oído a mi pueblo, porque el Señor no quiere que uno sufra, pero al darnos la libertad y uno elegir mal, el sufrimiento es una de las consecuencias, ¿sí? Y ahí dice, si ellos hubiesen hecho la voluntad del Señor, dice, yo habría derribado a sus enemigos, ¿sí? Hubiese, dice, vuelto mi mano contra sus adversarios. Entonces, muchas veces Dios es todopoderoso, es soberano, todo lo puede,
pero nuestra libertad, de cierta forma, Él la respeta. Él no se mete, no fuerza. Si uno elige el mal, Él dice aquí, caminaron en sus propios consejos. Él no es un Dios que nos va a obligar y forzarnos porque tenés que hacer lo que yo digo. No es así nuestro Dios. Él quiere un servicio de amor. Amén. Hermano David. Bueno, complementando lo que Micaela venía diciendo, porque recuérdense que estamos hablando de el libre albedrío, amor y providencia divina. Es muy importante establecer y aclarar que Dios es soberano, pero ¿qué implica esa soberanía? Siempre se habla, ¿no? Si Dios lo permite, si Dios quiere. Es que en realidad, al unir con la lección del domingo con la del lunes, vamos a tener una idea más completa de lo que queremos transmitir. Por ahora, lo único que tenemos en claro es que tú y yo hemos sido creados con la libertad de escoger lo que queremos para nosotros, para nuestras vidas. El hecho de que Dios sea soberano de ninguna manera va a coartar mi libertad y me va a obligar a hacer cosas que yo no quiero hacer. Yo debo tener muy en claro que mis decisiones, lo que yo haga, es una cosa o es algo que he hecho por mí mismo. Y en eso Dios es muy respetuoso. Su soberanía no tiene la capacidad de interrumpir mis decisiones porque Él es un Dios que me ha hecho a su imagen y semejanza, con la capacidad también yo de decidir lo que quiero. Y Micaela leyó Salmos 81, donde vemos a Dios hablando que el pueblo hizo cosas que él no quería tampoco. Y Lucas 13, que la lección también nos regala, verso 34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aunque el contexto del versículo está hablando de la tristeza de Jesús frente al rechazo de Jerusalén a él como Mesías, claramente vemos allí que hay cosas que el hombre hace y que Dios no puede intervenir porque es una decisión propia que el ser humano está haciendo. Dios es un Dios de amor y nos da esa libertad. Por ejemplo, en el libro de Oseas, el capítulo 8, versículo 4, está hablando de Israel y dice así, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. O sea, nosotros podemos hacer cosas y no necesariamente esas cosas están de acuerdo con Dios. O no necesariamente esas cosas van a estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no por eso Él las evita que las hagamos, no. Hemos sido creados con libre albedrío. Evidentemente vamos a recibir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Si son decisiones buenas, el resultado va a ser bueno. Si son decisiones malas, pues tenemos que tener, por así decirlo, la madurez de aceptar lo que estamos sembrando. Y solo un versículo más, Jeremías capítulo 2, el Señor dice así, en el versículo 12 y 13, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Acá vemos claramente que el pueblo está escogiendo dejar a Jehová y cavar para sí cisternas que no retienen agua. Pero Dios no puede hacer nada, porque
Tú y yo no somos autómatas, como decía Ronald hace un momento, no somos robots, somos entes morales libres. Y en el contexto de la soberanía de Dios, eso es muy importante que esté claro en nuestro corazón, porque eso no le quita soberanía. Y tampoco su soberanía le da la autoridad de violentar nuestra individualidad. Eso solo se llama amor. Más adelante en el verso 19 dice, tu maldad te castigará. Como dije, si yo tomo una decisión, debo ser consciente, maduro y responsable a asumir las consecuencias de la decisión, ya sean buenas o sean malas. En el caso de Israel, como dejó a Jehová, dice así, tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. La soberanía de Dios es muy importante tenerla clara en nuestro corazón, pero a la luz de la palabra del Señor. Ella misma nos describe Ujú. hasta qué punto esa soberanía se introduce en mi vida y me la afecta. Claro, si Dios quisiera, lo va a hacer. Por eso es que uno dice, si Dios quiere, yo le estoy reconociendo que Dios es capaz de detenerme y no permitir que haga lo que estoy haciendo, porque es Dios Todopoderoso, como vamos a hablar el día siguiente. Pero Él no lo hace, Ujú. porque quiere que yo sea un ente moral libre, pero sí tiene el poder para hacerlo. Eso es importante que quede claro en nuestra mente. Dios tiene el poder para hacerlo, pero Él nos deja en la libertad de las decisiones que estamos tomando, porque con eso nos ha creado. Amén. Y de hecho, es interesante, a pesar de que Dios es un Dios soberano, Él siempre va a querer que el hombre escoja el bien. Mas, sin Exactamente. embargo, va a respetar también las elecciones. Y eso nos muestra, por ejemplo, el libro de Deuteronomios capítulo 30, versículo 19, donde la declaración es así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Se da cuenta? Dios dice, he puesto delante la vida Ujú. y la muerte, la bendición y la maldición. Pero ¿qué dice? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios Ujú. siempre quiere que sus criaturas escojan la vida, mas sin embargo no va a forzar a alguien si no estás obligado a escoger, no. Dios va a respetar. Y mira lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 72. Dice así, a pesar de las órdenes más positivas de Dios, como acabamos de verlo en Deuteronomios 30 y 19, a pesar de las órdenes más positivas de Dios, los hombres y las mujeres seguirán sus propias inclinaciones y luego se atreverán a orar sobre el asunto para convencer a Dios de que consienta permitirles ir en contra de su expresa voluntad. Lamentablemente, el ser humano va a seguir muchas veces las inclinaciones de su propio corazón. Dios no quiere que hagamos eso, mas sin embargo va a respetar eh, la elección del ser humano y como alguien dice, ¿no? Lo que tú cosechas, lamentablemente lo que tú siembras, lamentablemente eso es lo que vas a cosechar. Ujú. Bien, como el hermano David decía, el siguiente día justamente también habla del todopoderoso de Dios, de que realmente Dios es todopoderoso. ¿Acaso como es un Dios todopoderoso, también Él no podría hacer por su poder que nosotros hagamos siempre lo correcto? Bien, el día lunes habla de ese asunto, así que hablemos acerca del poder de Dios. Porque ya nosotros sabemos bien que Dios tiene poder para crear los mundos, para Ujú. crear cosas, como dice la Escritura, sean tronos, potestades, todo lo creó Dios. Mas, sin embargo, eh, cómo las Escrituras enseñan de cómo Dios usa ese poder para con sus criaturas. Bien, hablemos un poco de este día. Mano David, Micaela. Kaela. Em, bueno, como bien dijiste, el Señor tiene el poder de
forzarnos, digamos, lo tiene. O sea, si Él quisiera, lo haría. Ujú. Pero Él mismo decide no hacerlo. Él respeta nuestra libertad, ¿sí? Las Escrituras nos enseñan que hay cosas que Dios no puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:13 declara que Dios no puede negarse a sí mismo. Y también Él respeta las promesas, digamos, si Él nos ha dado el libre albedrío, lo va a respetar, entonces Él no se va a intrometer, no nos va a forzar. Entonces, Dios respeta nuestro libre albedrío, no nos fuerza, ¿sí? Esa sería un poco mi respuesta. Ok. Y de hecho, a lo largo de las Escrituras nosotros encontramos a Dios mostrando su poder a través de los milagros. Por Ujú. ejemplo, podemos ver eh, cuando Él abrió el Mar Rojo, Dios mostrando su poder. Cuando el pueblo destruyó Jericó, Dios mostrando Ujú. también su poder. Y, y ni hablar, ¿no? De cuando Dios también salvó a sus siervos del horno de fuego, que Ujú. fueron los amigos de Daniel, y en el Nuevo Testamento encontramos abundantes también de experiencias como la experiencia de Jesús en sus corazones. Dios operó milagros, hizo maravillas, en fin, sin Ujú. duda alguna las Escrituras nos enseñan acerca de ese poder de Dios. Ahora, hay una cosa que así como el Señor no nos fuerza a elegir algo diferente de lo que uno quiere, tampoco Él fuerza las consecuencias, Ujú. porque a veces nosotros queremos tener la libertad de elegir lo que queremos, pero que la consecuencia no sea acorde a mi elección. Ah, yo quiero hacer lo que quiero, pero quiero después salvarme al final de todo, ¿no? O no quiero sufrir, no quiero sufrir la consecuencia de esa mi decisión. Y ahí se juzga a Dios por eso, porque Dios es tan malo y me hace pasar por todo esto y Él es así, asá, porque estoy pasando por un momento difícil que fue solo consecuencia de mi decisión. Entonces, así como el Señor me da la libertad de elegir, también Él no va a interferir en la consecuencia de mi decisión, ¿sí? Él va, eh, como dijiste anteriormente, vamos a cosechar lo que sembramos. Ujú. Y ahí tenemos que ser justos también con Dios, porque yo he escuchado a varias personas que están en una situación como consecuencia de sus decisiones, en un sufrimiento, y se quejan de Dios. Claro que el Señor en su misericordia, Él nos ayuda, nos da la fuerza para sobrepasar esa prueba, porque también ha prometido que no nos va a dejar pasar por ninguna prueba que no podamos soportar. Él va a estar con nosotros, nos va a dar la fuerza, el consuelo, todo lo que uno le pida. Pero eso no nos libra de que tengamos que pasar a veces por ciertas aflicciones. Como decía el versículo eh, de memoria, en el mundo tendréis aflicción. Y aunque sigamos en los caminos del Señor, a veces también vamos a tener aflicciones. Y nunca debemos dudar de Dios, porque el Señor me quiere ver sufrir. Si a veces uno piensa así de Dios y a Él le duele terriblemente que uno piense y dude de Él. Pero esto también tenemos que tenerlo en cuenta de que al Señor le duele cuando desconfiamos de Él. Ujú. Hermano David. Bueno, Todopoderoso, la lección nos regala varios versículos que muestran claramente el hecho, la idea concreta, no idea como idea, sino el hecho concreto de que Dios es todopoderoso y en ese sentido no podemos tener ninguna duda. La lección nos regala Apocalipsis 11, 17, Jeremías 32, 17 al 20, habla de manera elocuente que para Dios no hay Ujú. nada difícil, no hay nada imposible. Lucas 1:37
y Mateo 19:26 confirman esa realidad que debe quedar claro en nuestros corazones. Apocalipsis 1:8, 16:14, 19:15 y 21:22 hablan de Él como el Todopoderoso. Ujú. Eso no está en duda y de ninguna manera debe estar en duda en nuestros corazones. Pero ¿eso qué significa? Como estamos en el contexto del amor y del libre albedrío en función a el carácter de Dios y nosotros queremos conocerle cómo es Él, tenemos que tener en cuenta que Él ha sido juzgado como el originador de toda esta desgracia. Pasa algo malo y es que Dios lo permitió. Pero ese Dios lo permitió no es como echándole la culpa a Dios. Ujú. Y a veces la excusa es, pero si Él tiene poder, ¿por qué no lo evitó? Es que el hecho de que Él sea todopoderoso no significa que va a violentar, valga la redundancia, la libertad con que fui creado al momento de tomar mis decisiones. Ujú. Primera de Timoteo dice así el versículo 4 del capítulo 2, que la lección también nos regala, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere, pero a veces tristemente nosotros no queremos. Y aunque Él es todopoderoso, no puede violentar No. esa decisión que yo he tomado, porque a mí me creó con esa libertad. Y en ese sentido necesitamos manejarnos para no confundir y enredarnos con el hecho de echarle la culpa, porque como Él es todopoderoso y podía haber salvado a mi hermano, podía haber salvado a mi padre, podía haber salvado a mi hijo, eso más bien nos debiera ayudar a anhelar la patria mejor, porque estamos en el contexto del pecado donde Satanás está dañando nuestros corazones y quiere que yo culpe a Dios. Pero bueno, la lección está ayudándonos a ver a Dios desde el punto de vista como Él se revela en su palabra. Y el hecho de que sea todopoderoso no significa que va a violentar mi decisión. Amén. Y es interesante, ¿no? Porque en la experiencia de Jesús también encontramos una escena diferente, porque sabemos que Dios es todopoderoso y puede librarlo. Sabemos cómo dirigió al pueblo, conocemos la historia. Pero en ocasión, por ejemplo, en Getsemaní, cuando Jesús estuvo orando por el Padre, diciendo, pasa, si es posible, pasa esta copa de mí. Ujú. El Padre guardó silencio absoluto, no respondió. Después de ahí que le envió al ángel Gabriel, sin embargo, aún en la cruz también Jesús estaba con el deseo de que Dios respondiera a aquellas oraciones que él hacía. Mas, sin embargo, Dios guardaba. Y sabes, muchas veces eso ocurre en la experiencia del cristiano. A veces el ser humano pide muchas cosas y muchas veces no recibe esa respuesta. Y es Ujú. interesante porque eh, inclusive en la historia de Job, ¿sí? Nosotros podemos encontrar una historia que quizás nos Ajá. abre un poco. Yo sé que vamos a hablar la siguiente semana acerca del conflicto entre el bien y el mal, el conflicto cósmico, pero cuando miramos aquella experiencia de Job incluso, vemos que hay un conflicto detrás de las cortinas, ¿no? Que hay un conflicto que está librándose diariamente, en cada hora, en cada momento. Y muchas Ujú. veces uno quiere orar inmediatamente, recibir una respuesta de Dios, un milagro, una salvación inmediata, y muchas veces Dios no va a responder. Ni a su propio Hijo Jesús pudo responderlo, porque Él tenía todo ese poder para librarlo. Incluso si Él hubiera usado aquel poder, no hubiera permitido que a su hijo mataran. Pero Ujú. nosotros conocemos la historia de por qué Dios permitió muchas cosas. Así que muchas veces vamos a hacernos preguntas que no van a ser, o preguntas y oraciones o peticiones al Señor que no van a ser respondidas en el momento. ¿Sí? Ujú. Jesús mismo no fue respondido
esa oración. Por eso Él dijo, pasa, si es posible, pasa esta copa de mí, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Dios va a permitir muchas veces ese tipo de circunstancias simplemente para que a través de esa tormenta que el ser humano atraviesa, cuando salga, nunca será el mismo el ser humano. Ujú. Jamás. Yo creo que todo navegante que cruza una tormenta nunca es lo mismo cuando pasa. Tiene mayor confianza. Si es en la experiencia cristiana, el cristiano obtendrá mayor fe porque va a pasar como por un crisol a través de esas situaciones y su fe se va a fortalecer, se va a robustecer. Bueno, es lo que puedo mencionar también de ese día, ¿no? Muchas veces Dios no va a usar poder para salvarte inmediatamente. Bien, Dios tiene siempre propósitos. El siguiente día habla justamente de que, ya que estamos hablando del poder de Dios, la pregunta sería, ¿por qué Dios no puede usar también su poder para que amemos o para que ame todo el mundo a Dios? ¿Será que Dios puede hacer eso? Bien, el día martes justamente nos habla de eso, porque muchas veces ya hemos mencionado de que el libre albedrío eh, es dado a cada ser humano y muchas veces el ser humano usa de una manera equivocada o incorrecta. Bien, Ujú. comentemos sobre este día, amar a Dios. Dios puede obligarnos a amarlo. No, la respuesta sería no, Eh, porque Dios no puede forzar a nadie a sentir amor por Él, porque si lo hace, no sería amor, porque el amar es una elección, es, se debe amar libremente, o es lo que el Señor quiere que uno lo ame libremente, que sea nuestra decisión. Entonces, Él no podría obligarnos a amarlo porque ya no sería amor. Si somos obligados, ya no sería amor. Y ahí, Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La invitación del Señor es que le amemos, ¿sí? Y es una decisión de nuestra parte. Es, es la decisión que el Señor quiere que cada ser humano tome. Pero como venimos hablando por la libertad que Él nos ha dado, algunas personas harán su voluntad y otras personas o la gran mayoría deciden no hacerlo. Pero lo que el Señor desea es que le amemos libremente con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, un amor racional. Eso es lo que el Señor desea. ya que mencionaba de eso, consejo sobre mayordomía, dice así que el Señor no obligará a los hombres a obrar con justicia, a amar la misericordia y a andar humildemente delante de Dios. Pone el bien y el mal ante los instrumentos humanos y establece claramente cuál será el resultado de seguir el uno Ujú. o el otro. Sin embargo, ¿no? Cristo nos invita diciendo, sígueme, pero nunca se nos fuerza a seguir en pos de sus pisadas. Bien, ese es el carácter de Dios, ¿no? Ujú. Dios jamás va a forzar la conciencia del individuo para que lo ame. Porque yo he escuchado muchas veces, ¿no? ¿Por qué Dios siguió criando así la raza humana? Mm, Si Él ya tenía ángeles suficientes ahí para que la adoren. ¿No? Cada creación siempre fue una expresión del amor de Dios. Y como respuesta de sus criaturas a ese amor dado, Dios quiere que ellos obedezcan de manera libre. Dios exacto. siempre fue así, Ujú. porque amor es su carácter. Bien, no quiero hablar mucho, voy a también Mm. permitir que el hermano David se exprese. Bueno, aunque aparentemente es profundo lo que venimos hablando, al mismo tiempo son declaraciones sencillas que la Biblia siempre las ha ofrecido, pero de pronto por los preconceptos que están alrededor nuestro, nos ha costado mucho entender el carácter de Dios. Pero como la lección dice, porque el amor, para ser amor, debe brotar libremente del corazón. Ujú.
Dios no va a forzarnos a amarle. Y aunque tiene poder de pronto para que lo amemos, no sería amor. Ujú. El amor debe ser libre y voluntario. Mica leyó en Mateo 22 que esa cita usó Jesús de Deuteronomio capítulo 6 Ujú. y la expresión con que Moisés se refiere en relación a lo que Dios quiere para ellos, dice, oye Israel, versículo 4 de Deuteronomio 6, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántas veces hemos leído ese versículo? Pero allí está inscrito la forma como Dios quiere que lo amemos y que sea libre. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es una invitación Ujú. que hay que amarlo de corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, pero Él no obliga, porque la misma historia de Israel nos muestra de manera clara que Él no obligó a los israelitas Ujú. a que lo amen. Muchas veces ellos se rebelaron contra el Señor. Muchas veces ellos adoraron ídolos de los pueblos paganos. Y Dios, teniendo en cuenta que era una libertad que ellos tenían, los dejaba. ¿Por qué? Porque Dios no puede coartar esa libertad. Pero, el hecho de que yo escoja de manera libre y tenga ese derecho, no significa que las consecuencias no van a surgir en función a lo que yo he escogido. Ujú. En eso también debo ser maduro, debo ser responsable, como hemos venido diciendo, de que lo que yo escoja, eso sí me obliga a mí. O sea, yo soy esclavo de lo que siembro, por así decirlo. Y aquí la lección del martes dice, ¿hiciste alguna vez algo a sabiendas de que Dios no quería que lo hicieras? ¿Qué enseña eso acerca de cuán real es el libre albedrío y de sus posibles consecuencias negativas en caso del mal uso? Lo que queremos que se quede en nuestros corazones de todos, es que nuestra libertad es un regalo, pero cada decisión va a tener unas consecuencias. Es por eso que precisamos cada día acercarnos más a Dios para que nuestras decisiones sean las que Dios quiere para nuestras vidas, de manera voluntaria, que sean con amor, que sean decisiones de acuerdo a la voluntad del Señor, pero Él no nos va a obligar a hacer eso. Eso va a ser sumamente voluntario. Ujú. Amén. Y es interesante, ¿no? Porque el texto decía, amarás al Señor tu Dios. Y eso es lo que hemos enfatizado. Dios no nos va a obligar. Más sin embargo, si tú quieres realmente amarlo, Dios te va a dar eh, toda la luz posible Ujú. para que tú, por tu propia libre elección, ames al Señor tu Dios de todo corazón. Dios te va a dar lo suficiente, toda la ayuda posible. Más sin embargo, va a depender de ti amarlo. Dios nunca va a condenar a alguien si no tuvo la oportunidad o el acceso de conocerlo, su Ujú. palabra, su voluntad, ¿no? Dios va a dar a cada individuo la oportunidad. Todos tendrán la luz clara, porque los que se pierdan serán aquellos que después de haber tenido la clara luz, de haber recibido tanta evidencia de la verdad, decidieron aún rechazarlo. Ujú. Solo ellos se perderán. Ni uno se perderá si es que nunca conoció la verdad. Dios va a dar a cada individuo abundante evidencia para que escoja de manera libre amar al Señor. Bien, vamos a ir al siguiente día, que es el día miércoles. Nos habla de la voluntad divina, ideal y correctiva. Y de hecho Mm. es aquí donde podríamos eh, explayarnos un poco acerca de la predestinación, ¿no? De hecho, también fue una Mm. doctrina pasada que aún muchos hoy
eh, creen en de que Dios muchas veces predetermina a algunos para ser salvos y a algunos para perdición, por más que se esfuercen de ser individuos perfectos, consagrados, ellos, como Dios ya determinó de antemano, ya están perdidos. Ujú. Mas, sin embargo, o sea, a veces algunos versículos de la Biblia parecen decir eso, mas sin embargo, cuando leemos de manera exegético, de manera contextual, nos damos cuenta que Dios no está hablando de esos asuntos, ¿no? Bien, hablemos acerca de este día, de que la voluntad divina del Señor más bien no es una predeterminación, sino, como dice la lección, es correctiva. Bien, Exacto. que podemos hablar un poquito de este día. Bueno, en primer lugar me gustaría analizar la palabra predestinación que es utilizada en Efesios 1, Ujú, que es el versículo que cita la lección. Efesios 1 del 9 al 11, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, este es uno de los versículos que se utilizan para hablar de la predestinación, ¿sí? Que si uno analiza solo la palabra, es como que antes, destinado, o sea, una persona que desde antes fue destinada para algo. Sin embargo, este término predestinación en griego no significa de que Dios determina de antemano, sino que significa proponer una meta o poner una meta delante. O podríamos decirles el objetivo del Señor. Él predestina a todo ser humano para ser salvo. O sea, es el objetivo, la voluntad del Señor que todo ser humano sea salvo. Esa sería la voluntad ideal de Dios, la voluntad divina ideal. Si fuera por Dios, todos serían salvos. Ahora, como Él nos da la libertad de elegir, no todos lo serán. Y el Señor respeta eso. Por eso que cuando hablamos de predestinación, hablamos de cuál es el plan del Señor para el ser humano, cuál es el plan A, podríamos decir, la voluntad ideal. Ahora, como no elegimos seguir al Señor, ahora Dios tiene su plan B o su voluntad correctiva. Podríamos llamarlo de esa forma. ujú. Bien, es interesante, ¿no? Porque la Biblia, de hecho, el libro de Efesios, muchas veces usado para defender esa idea del Ujú. predeterminismo, no enseña acerca de que Dios ya predetermina a algunos para salvación o perdición. Mas, sin embargo, la voluntad siempre de Dios es que todos sean salvos, ¿sí? Todos sean salvos. Por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 3 verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para Ujú. con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios Sí, siempre quiere eso, no quiere que nadie perezca. Dios es paciente, espera el tiempo necesario para que uno aproveche esa libertad que tiene para elegir sabiamente y escoja exacto. el camino de la vida. Dios es así. Dios quiere que todos sean salvos. Mas, sin embargo, la elección del individuo va a ser respetada. Bueno, David, no sé si tiene Bueno, también. algo corto como para complementar un poquito más la idea que venimos diciendo, ¿no? Tú, Mika. El Señor, decía Ronald y citó el texto de Segunda de Pedro 3:9. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo,
capítulo 2, verso 4 decía, esto es bueno y agradable delante del Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ujú. Yo hace un momento leí en la soberanía de Dios, Lucas capítulo 13, versículo 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y ese juntar era para salvarlos. Pero dice allí, tú no quisiste. O sea, siempre la decisión mía y suya que me está escuchando va a determinar si aceptamos o rechazamos esa salvación. Porque ahí el versículo que sigue, el 35, dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. En otras palabras, se perdieron, aunque él quería juntarlos como la gallina junta a sus polluelos. O sea, Dios no determina a nadie para perdición, ni decide este se va a salvar o este se va a perder. Cada uno de nosotros somos los que decidimos lo que queremos para nuestra vida. Y termino con el versículo, creo yo, más famoso de toda la Biblia, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. En otras palabras, está diciendo lo que decía Segunda de Pedro 3:9, lo que decía Primera de Timoteo 2:4, y lo que quería Jesús de juntar a todos como la gallina junta a sus polluelos. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y cuando Él da a su Hijo unigénito es para que todos puedan salvarse. Ujú. Más, teniendo en cuenta que va a haber personas que van a escoger no querer salvarse, o sea, no querer recibir ese regalo de Dios, Él dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, es un asunto voluntario, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nuevamente se recalca el deseo de Dios, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ahí sigue explicando que el que no cree es condenado, pero el que cree va a ser salvo. Hermanos, amigos, todos tenemos la oportunidad de salvarnos. Dios nos ha dado libertad de escoger y quiere que escojamos lo correcto, que usemos nuestra libertad de una manera sabia, prudente. Tenemos aquí su palabra que nos va a ayudar a encaminarnos por los caminos ciertos, por los caminos buenos. Usemos nuestro libre albedrío en función a nuestro propio beneficio. ¿Para qué escoger mal? Teniendo en cuenta que tenemos el bien descrito de una manera muy clara en la Biblia. Hay un versículo que me gustaría leer que lo dijo el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:16, dice así, y es interesante cómo dice Pedro y cómo lo expresa, que andemos, dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Usemos la libertad, pero no como pretexto para hacer lo malo, sino Ujú. como siervos de Dios. Y si somos siervos de Dios, vamos a hacer lo que Él nos ha dicho en su palabra, pero de manera voluntaria. Amén. Bien, hemos llegado a la última parte de la lección, que fue de hecho el texto para memorizar de Juan 16:33, donde Dios declara, yo he vencido al mundo. Ahora, hasta ahora hemos hablado acerca de cómo el ser humano usa el libre albedrío y cómo Dios también respeta ese libre albedrío y Él es tan paciente para que sus criaturas amen de manera libre, después de haber reflexionado o de adquirido información, escojan servirle voluntariamente. Y Él es paciente porque quiere que toda la raza humana sea salvo. Mas, sin embargo, va a respetar su elección. Ahora este día justamente se dirige para los que han usado ese libre albedrío para aceptarlo al Señor
Pero aún así, después que aceptan al Salvador, van a tener en este mundo una aflicción, van a tener pruebas, dificultades. Pero el Señor dijo, tranquilo, tranquila, ¿no? Yo he vencido al mundo. Así que, ¿qué esperanza más el libro de Juan 16:33 nos ofrece eh, a pesar de las tribulaciones que vienen, de las situaciones, yo me imagino, ¿no? Porque va a ocurrir por ahí tiempos cada vez más difíciles. La Biblia, Mateo menciona de rumores de guerra, pestilencia, tribulación, la libertad de conciencia del ser humano amenazada. Mas, sin embargo, ¿qué esperanza nos ofrece este versículo 33 del capítulo 16? Quisiera leer aquí un pedacito del comentario que la lección nos trae, que dice: el hecho de que enfrentemos sufrimientos y dificultades no significa que Dios desea idealmente eso para nosotros. O sea, no es que Dios quiere vernos sufrir, Ujú. ¿sí? Debemos tener siempre presente el panorama general del gran conflicto. Sin embargo, podemos confiar en que aunque el mal en sí mismo no es necesario para el bien, Dios puede hacer que algo bueno resulte incluso de acontecimientos que no son buenos. Si confiamos en Dios, Él puede utilizar incluso nuestros sufrimientos para acercarnos a Él y motivarnos a ser compasivos y a cuidar de los demás. Entonces, eh, como decía Ronald, vamos a pasar por dificultades, pero en este versículo tenemos la esperanza de que si confiamos, Él nos va a dar la victoria. Porque a veces nuestro sufrimiento viene de nuestras propias decisiones, pero otras veces nuestro sufrimiento viene de las decisiones de otros. Pero así como Dios me da libertad a mí para decidir, también Dios le da libertad a todos para tomar sus decisiones. Y a veces cuando estamos sufriendo por causa de otro, ahí es donde viene, porque Dios permite esto, porque Dios... Y de cierta forma estamos diciendo, yo quiero ser libre, pero no quiero que el otro lo sea, ¿sí? Pero el Señor también, la libertad es para todos por igual. Y ahí en esos momentos en que sufrimos, quizás no sea por una decisión nuestra, pero ahí sabemos, podemos tener la confianza o la certeza de que Él va a estar a nuestro lado y que Él puede transformar y va a transformar eso en algo bueno, ya sea cambiando nuestro carácter, que salgamos más pacientes, que aumentemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, ¿sí? O a veces hasta literalmente vamos a suponer, pierdo el colectivo. ¿Por qué Dios me pasó esto? Y resulta que tuvo un accidente del colectivo. O sea, son ejemplos claros que nos muestran que realmente Dios muchas veces permite cosas que a primer ojo parecen malas, pero Él las transforma en una bendición. Amén. Bueno, David. Bueno, este versículo es muy profundo, pero da esperanza y mucha. La próxima semana se va a hablar del gran conflicto. Entonces, vamos a ver que en una guerra, pues lamentablemente las cosas no son externamente hablando tan buenas como parecen. Mas Jesús es tan claro y sincero con nosotros que en amor nos dejó esta promesa, porque dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La paz es entre Jesús y yo. Luego agrega: en el mundo tendréis aflicción. Él no quita el hecho de que no va a haber aflicción, va a haber aflicción. Más la promesa es: confiad, yo he vencido al mundo. Unas versiones dicen: ten ánimo, yo he vencido al mundo. Que el Señor nos ayude a poder conducirnos de tal manera, de tal naturaleza,
que a pesar de las circunstancias difíciles que van a venir, porque como decía Micaela, tenemos libertad y hay gente que escoge hacer lo malo, y quizás eso malo que la persona escoja afecte mi persona, me afecte a mí como ser humano. Jesús dijo, estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. No recuerdo exactamente la cita, pero Jesús mencionó una vez, ay del mundo por los tropiezos o por los escándalos. Es imposible, dice, es necesario que vean tropiezos, pero ay de aquel por quien venga el tropiezo. Que yo pueda elegir ser una bendición. Pero si me llega a mí aflicción, debo aferrarme a esa promesa. Confiad, yo he vencido al mundo. Pablo aprendió esa lección y él decía, bueno, lo voy a leer mejor. Él decía así en 2 de Corintios 4, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 de Corintios 4, 8 y 9. O sea, esa actitud de saber que Jesús está conmigo y tener confianza de que voy a vencer cualquiera sea la circunstancia que el enemigo coloque delante de mí para desanimarme. El hecho de que Dios sea soberano no quita esas situaciones duras que a veces llegan a nuestras vidas. Tengamos confianza, porque a veces, como dijo Micaela, son nuestras propias decisiones los que nos han llevado a esa aflicción. Amén. Y de hecho, es buen ejemplo de Pablo, ¿no? Él siempre fue un hombre que tuvo una experiencia profunda con el Señor. Las aflicciones para él llegaron a ser un gozo por participar en los mismos sufrimientos de Cristo. Y además, en la experiencia de Jesús mismo, nosotros podemos ver que él mismo sufrió esa aflicción. Por eso es que con seguridad dice, tranquilo, ¿no? Tranquilo. Tengan fe. Yo he vencido al mundo. Y sé que van a tener aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y él le dice por experiencia aquella expresión. Si nosotros vamos al libro de Hebreo, capítulo 5, verso 7, Jesús dice, el apóstol dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Va a haber clamor y lágrimas también en nosotros. Y aún Cristo dice, en los días de su carne, ruegos, súplicas. Mediten esas palabras. ¿Cuándo es que usted ruega? ¿Cuándo es que usted suplica? Porque dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aún Cristo. Por eso es que él dice con seguridad, yo he vencido al mundo, confiad. Jesús dice con seguridad, y eso a nosotros nos da esperanza, porque si yo atravieso hoy en día una aflicción en el gran conflicto que vivimos, a pesar de que elijamos servir al Señor, sin duda alguna el enemigo vendrá con todo para hacernos desconfiar. Pero Jesús dice, tranquilo, confiad. Tengan esperanza. Yo he vencido. Y yo conozco su sufrimiento. Yo conozco sus debilidades. Yo conozco esas tentaciones. Y el Señor sin duda va a permitir. Mira lo que dice. Termino con esto. En los lugares celestiales, página 281 dice, Dios, sí, hablando de, sí, permite que las profundas aguas de aflicción vengan sobre nuestra alma a fin de que podamos conocerlo. Y a Jesucristo a quien ha enviado, a fin de que podamos experimentar un profundo anhelo de corazón de ser limpiados de contaminación y que salgamos de la prueba más puros, más santos y más felices. A menudo entramos en el horno de aflicción con el alma oscurecida por el egoísmo, pero si somos pacientes bajo la prueba decisiva, saldremos reflejando el carácter divino. Jesús, recuerda esta palabra, Jesús dijo, confiad.
yo he vencido al mundo. Que Amén. el Señor le bendiga durante esta semana. IAG, juntos avanzaremos.